Jaime Morera realizó la licenciatura en Derecho y la maestría en Historia del Arte en la UNAM. Se ha desempeñado como auxiliar académico en la coordinación de estudios de maestría y doctorado en Historia del Arte. Ha publicado varios libros, entre ellos Parábola Novohispana y La pintura novohispana de Ánimas del Purgatorio. Jaime Morera es miembro del Seminario de Cultura Mexicana desde 2012. Ser doctor en Historia del Arte consiste en buscar el testimonio del hombre en el pasado a través del estudio de objetos artísticos. Consiste en estudiar un objeto artístico con las miras de encontrar el mensaje histórico. Los objetos artísticos son objetos muy peculiares desde el punto de vista de la historia, porque aunque fueron hechos en el pasado, existen en el presente. Como humanista, mi campo de acción profesional iba a estar dentro del terreno de las humanidades. Originalmente mi primera carrera es leyes. Yo estaba involucrado con la conducta del hombre. Posteriormente opté por la historia porque me interesó el pasado de la humanidad. Y el vehículo que escogí para encontrar ese pasado fue precisamente los objetos artísticos. Tú sabes que tú puedes estudiar el pasado del hombre fundamentalmente en cuestión documental, la letra escrita, la cuestión oral, etcétera, etcétera. Pero había un camino de llegar al testimonio del hombre, que era el estudio de los objetos artísticos. Tú te realizas cuando llegas a poder encontrar ese y descifrar ese mensaje implícito en los objetos artísticos, ¿no? La trascendencia social es el conocimiento del pasado, que te va a llevar a entender mejor en el aspecto social. Los objetos artísticos tienen una trascendencia social. Fueron hechos por sociedades en el pasado y llevan implícitos mensajes. Mensajes que cuando los logras revelar, te van a dar a entender la forma de pensar de la sociedad en la que el objeto fue creado, no la forma de sentir. En el pasado todos esos objetos artísticos te están revelando, ¿no?, lo que fue el momento en el que fueron hechos, por qué fueron hechos, por quién fueron hechos, quién los demandó, ¿no?, a qué responde que existan esos objetos. Yo creo que ahí tenemos una lección plena del pasado. Entonces toda esa carga histórica en todos los aspectos que implica la historia, una cultura del pasado, ¿no?, al estudiar el objeto artístico que tienes presente, ¿no?, tú vas a llegar a ponerte en contacto con las sociedades y las culturas del pasado. Entonces eso es muy importante y tiene una gran trascendencia, saber quiénes fuimos, cómo pensamos como sociedad, cuando estudias objetos relacionados con tu propia cultura, cómo ha evolucionado, ¿no? Algunas cosas han perdido importancia, otras cosas han cobrado importancia, y todo eso se refleja en el objeto artístico. Digo, es una gama amplísima de objetos artísticos. Yo me dedico a objetos artísticos plásticos, ¿no?, que se refieren al pensamiento plástico de una cultura. Entonces yo creo que traer el mensaje del pasado al presente abre un abanico de posibilidades de conocimiento y que te justifique y que te ayude a entender quién es esta sociedad en el momento actual, ¿no? El conocimiento a través de objetos artísticos a mí me parece que es ameno, que es ver la historia en imágenes. Por supuesto, para entender bien un objeto artístico, el historiador de arte tiene que referirse a documentos. Los historiadores de arte nos dedicamos a revelar un pasado. Y eso en sí es importante, con nuestra metodología propia. Yo creo que es importante para cualquier grupo social conocer su pasado. Yo siempre me sentí un humanista. Como te decía al principio, como abogado me interesaba la conducta del hombre, el hombre era el planteamiento de todo mi futuro profesional, su estudio a través de las diversas categorías y manifestaciones de las cuales se puede estudiar el hombre. Después de leyes me sentí muy interesado en estudiar el pasado del hombre. Hay tantos secretos, hay tantas cosas interesantes. Bueno, los historiadores que no son historiadores de arte, que se dedican a la historia a través de la letra escrita, de la tradición oral, de la pictografía, de cualquier sistema, bueno, pues nos rescatan. El consejo sería, antes de tomar una opción profesional, tú tienes que consultar a tu voz interior. Tienes que preguntarte para qué fuiste llamado, ¿no? Ese es fundamentalmente. Tienes que ser coherente, saber quién eres, cuáles son tus intereses, cuáles son tus tendencias. Al humanista le interesa el hombre desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista social. Entonces, si tú realmente, en el momento de elegir tu profesión, eres coherente con aquello que tu voz interior te está indicando, tomarás el camino de tomar una profesión humanística.